¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Un buen tema interesante en donde pues la particularidad estará centrada específicamente en la importancia del liderazgo. La importancia del liderazgo en las organizaciones, por supuesto, tanto en la administración pública como en el caso de los centros hospitalarios, y cómo este liderazgo ayuda de manera directa a lograr mejores resultados. En ese sentido, tenemos una serie de definiciones de inicio para poder generar una estructura y un marco conceptual en donde, por ejemplo, pues ya hay diversos autores que definen esta parte del liderazgo. Por ejemplo, el propio Warren Bennis, él definía el liderazgo como la capacidad de convertir la visión que tiene la organización, el centro hospitalario o el ente público en realidad. Y todo lo que esto engloba, ya esa pequeña definición que nos regala Warren Bennis, pero potente en la construcción, en el día a día, en ir logrando los indicadores clave, en ir avanzando, pues es muy importante. Y siempre, por supuesto, vinculado a esto que le hemos denominado el tono en lo alto, en donde está la misión y también la visión, en donde vamos a ir avanzando de manera decidida. Y el líder es importantísimo en un equipo, en un centro hospitalario, en un municipio, en un estado, en un país, en una organización, es de vital importancia. Sin embargo, también ya el propio Peter Drucker, recordemos que él es uno de los grandes aportadores de la administración, específicamente la administración por objetivos, pues él refería que ese liderazgo debe de ser la única definición en donde se debe de tener seguidores, personas que por moto propio siguen al líder, no por coacción, sino por convicción. En el caso de Peter Drucker, da certeza precisamente a la vinculación de esta administración por objetivos para lograr tener a las y a los mejores, y entonces que tengamos una visión compartida, valores y principios también que sean compartidos para empujar los proyectos en ese mismo sentido, y también la posibilidad de ejecutar los trabajos en armonía, en equilibrio, y que de manera conjunta con el equipo de trabajo, los asociados, los trabajadores, colaboradores, según corresponda a la figura legal, pues por supuesto empujen de manera conjunta el logro de los objetivos. Pero también tenemos al propio John Maxwell, que nos refería que el liderazgo es una influencia. Influencia para con los demás y para lograr cumplir con esos grandes objetivos organizacionales. Entonces tenemos aquí diferentes tipos de definiciones que nos dan certeza de cómo podemos avanzar en función de este gran tema. Liderazgo como una función inherente a la dirección, y también en donde se deben de compartir estos componentes estructurales para garantizar de manera razonable, pues eso, que se logren los objetivos de manera organizacional. Ya refería el propio Stephen Covey que el liderazgo es comunicar a las personas su valor, pero también el potencial que tienen las personas para que las propias personas se lleguen a ver como un elemento que potencia sus capacidades mentales, físicas, colaborativas y de equipo, y lograr avanzar en ese mismo sentido. Ahora tenemos diferentes tipos de teorías de liderazgos. La teoría de los rasgos, por ejemplo, en donde pues la idea es precisamente que esos rasgos o características personales son inherentes específicamente a los líderes. No podemos poner a cualquier persona, tiene que tener ciertos rasgos, ciertas características como inteligencia, honestidad, integridad, confianza, habilidad de tomar decisiones, entre otros, comunicación, etcétera. Diferentes tipos de características, rasgos que detonan precisamente las funciones directivas.
También está la teoría de la contingencia. La idea de esta teoría de la contingencia tiene que ver con el comportamiento observable de los líderes, y de ahí tan importante lo que se dice, lo que se hace y cómo se hace, y se espera que existe esta integridad, tanto en lo privado como en lo público, que se tenga ese equilibrio y esa similitud en la manera de actuar. Y por supuesto, en el caso de la teoría de la contingencia, pues son parte estos elementos distintivos universales dentro del liderazgo, para poder dar garantía razonable de avanzar y de mirar las circunstancias tanto internas como externas y lograr avanzar en ese sentido, y por supuesto no desistir en el intento. Muchas organizaciones y muchas empresas han desaparecido, y pues la idea es que vinculemos este tipo de teorías como la de la contingencia precisamente en eso. Sabemos que hoy más que siempre, hay una serie de cambios, de evoluciones que nos obligan a estarnos preparando mucho más, a tener una visión mucho más plástica y adaptarnos más fácilmente a los diferentes cambios. También tenemos teorías del comportamiento. Por supuesto, se centran en el comportamiento de las personas, específicamente en el comportamiento de los líderes, pero también tenemos la famosa teoría del liderazgo situacional. Esta teoría, desarrollada por Hersey y por Ken Blanchard, pues sostiene que el estilo de liderazgo va a tener una variabilidad en función de la madurez, del equipo de trabajo, de los colaboradores, de los trabajadores, del nivel en el que se encuentra, y digamos tiene cierta plasticidad. Incluso esta teoría de liderazgo situacional pues es adaptarse a diferentes situaciones, como lo vemos hoy. Ya pasamos la pandemia, hoy estamos post pandemia y tenemos otros elementos, y la idea es irse adaptando de manera adecuada. Sin embargo, también es importante referir a algunos grandes ejemplos, como el propio Nelson Mandela, ¿verdad? Recordemos aquel líder sudafricano que luchó específicamente contra el apartheid y por supuesto abogó de manera clara y definida por la reconciliación racial en Sudáfrica. Ese fue uno de los grandes elementos que hasta la fecha pues es un hito que generó Nelson Mandela con su manera de pensar, de actuar y por supuesto su gran liderazgo. Pero también tenemos a una chica muy jovencita, la famosa Malala Yousafzai, que ella, pues recordemos que Malala es activista pakistaní, que ha abogado también por los derechos específicamente de las niñas y la educación de esas niñas, que son grupos vulnerables. Ya recordemos que niños, niñas, ancianos regularmente son los grupos más vulnerables, y dentro de esos grupos también hay diferentes grupos vulnerables según si es un grupo rural o si es un grupo urbano, tiene diferencias. Sin embargo, estos de manera generalizada son. Así que esta chica pakistaní, Malala, bueno, pues ha tratado precisamente de generar esa importancia de los derechos de las niñas, específicamente con la educación. Y también, bueno, Mahatma Gandhi, recordemos, o a Martin Luther King, ¿no? En donde él veía un mundo diferente, en donde podíamos convivir todos y todas, religiones, colores de piel, etcétera, respetando precisamente pues esas diferencias que tenemos, y que esas diferencias son las que el líder puede concentrar para lograr mejores resultados. A que si todos pensamos de la misma manera, todos actuamos de la misma manera, pues difícilmente tenemos la posibilidad de crecer en un mundo organizacional. La idea es precisamente esa, que exista una diversidad, y ahí Martin Luther King pues es uno de los grandes referentes. Sin embargo, también en el caso del liderazgo organizacional, pues recordemos que desempeña funciones súper específicas y de altísima relevancia, como la adecuada dirección y coordinación de los recursos materiales, financieros, tecnológicos, por supuesto el capital humano, cómo lo coordinamos y cómo dirigimos todos estos recursos para lograr avanzar en un ambiente pues mesurado, en donde podamos tener claridad en qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuáles son las reglas del juego y cuáles son las metas que estamos esperando tanto de cada persona, de cada área, como de la organización. También la toma de decisiones, tema importante, decidir hacia dónde dirigirnos, qué recursos estar involucrando. Por supuesto, es fundamental el liderazgo en la toma de decisiones, en decisiones efectivas en situaciones complejas. No son decisiones lineales, son regularmente situaciones complejas en donde tenemos que estar pues decidiendo si optamos por A o por B, y qué camino, o por C o por D, y qué camino vamos a estar siguiendo.
la propia pandemia fue un ejemplo de lo que digo, ¿verdad? Liderazgo en función de qué vamos a hacer con las políticas públicas, con los recursos, con la ciudadanía o el pueblo de México o cualquier país también a este tipo de problemáticas que se enfrentó. Igual en centros hospitalarios pues se enfrentan a problemas de diferente tipo y también hay que tomar decisiones adecuadas. Por supuesto también otro de los grandes elementos será la representación que tiene aquel líder y también los elementos diplomáticos que hoy le llamamos el soft power, el poder suave, de poder tener capacidad de comunicarse, de negociar, de poder coordinarse, de poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad y estar mirando para ver cuáles son las soluciones que podemos estar generando. Adicionalmente, pues la propia promoción de esa cooperación, cooperar con la parte externa, pero también que haya una buena cooperación al interior es de vital importancia, precisamente para que las cosas funcionen. Sabemos que si la maquinaria no funciona, pues aunque afuera tengamos muy buenos insumos, difícilmente va a funcionar. Esto es, tenemos que tener pues las capacidades estructurales, de infraestructura, de recursos financieros, de recursos humanos, de capacitación, de diagnósticos de necesidades, etcétera. También algo importante es la movilización de los recursos, hacia dónde vamos a dirigir los recursos. Son finitos y tenemos que tratar de que esas decisiones muevan esos recursos para lograr avanzar en función de los objetivos estratégicos y los objetivos específicos, pero también que la parte operativa pues coadyuve de manera general en la organización para poder tener esos resultados. Entonces, bueno, tenemos aquí varios elementos importantes que se vinculan con este gran tema, el tema del liderazgo, el tema del liderazgo en las organizaciones, el liderazgo en los centros hospitalarios, en los países, en los gobiernos de los estados, en los municipios, en las propias familias, en los grupos, en cada uno de los departamentos que integran la organización, el ente público, los centros hospitalarios, que son de vital importancia para generar certeza en qué es lo que vamos a hacer. Entonces el tema da para mucho, el tema de liderazgo. Por supuesto hay ejemplos de grandes liderazgos como el propio Steve Jobs, ¿no? Esta manera de ver las cosas. Claro que también hay contextos que ayudan, favorecen o a veces desfavorecen. El propio Elon Musk, el propio se me fue el nombre de Tesla, ¿cómo se llama? ¿Me recuerdan? El líder de Tesla es Elon Musk, no, sí, Elon Musk. Y luego Jeff Bezos, por ejemplo, etcétera. Estos son grandes líderes, pero en México también tenemos ejemplos tanto en la parte pública como en la parte privada, también en la parte académica, en la parte científica, pues que ha dado certeza precisamente a esto, ¿no? A un claro liderazgo, y seguramente hay muchas historias en las familias en donde líderes, hombres y mujeres, comparten esa visión en común y logran generar las condiciones adecuadas en estas circunstancias adversas y cambiantes. Tema interesante, liderazgo en las organizaciones, liderazgo en los entes, liderazgo en los centros hospitalarios. Pues entonces, sin más, demos inicio con el tema.